Entonces, bueno, el único cambio que hice ahora con respecto a lo que habíamos hecho antes es que puse un tiempo final, ¿ya? Voy a llegar hasta ese tiempo, porque no quiero estar cambiando esto cada vez acá, sino que lo cambio directamente acá. Y así voy a determinar la frecuencia de muestreo, perdón, la frecuencia de un periodo. Entonces lo que hago es, perdón, me pasé de largo, es forzar la señal a que tenga precisamente esa frecuencia, con tal de mostrar solamente un periodo dentro del rango. ¿Ya? Nada más que eso. Y le agregué este otro término, pero lo podemos quitar si no les gusta. ¿Ya? Así que lo que logro con eso, simplemente forzar a que voy a estar trabajando siempre con un solo periodo. Porque muchos periodos a la larga resulta más complicado de visualizar. ¿Ok? Entonces, ese fue el cambio. Si se dan cuenta, cuando saca la señal, que no va a salir porque no la dibujé. ¿Dónde dije eso? Acá. No. Dibujémosla de nuevo. Estaba jugando con el código y cometí el error que siempre digo que nadie tiene que cometer. Modifiqué el código y no lo respaldé. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la señal original que tenía, ¿cierto? Que si le saco esa parte, eso es lo que estábamos trabajando. Ahora solamente estoy forzando a trabajar con un periodo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo sí quiero cambiar la duración del tiempo, por ejemplo, le pongo 0,5, voy a seguir trabajando con un solo periodo. Es la única diferencia que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Habíamos simulado anteriormente el problema del muestreo, ¿cierto? Definiendo un vector n y tomando muestras cada cierto instante de tiempo. Ahora lo vamos a hacer mediante la multiplicación del tren de impulsos. Entonces vamos a generar el tren de impulsos acá. Tren de impulsos. Dijimos que vamos a ponerle tren de impulsos, ¿cierto? Pongámosle imp de impulsos. Va a ser un vector de puros ceros del mismo largo de la señal original, que era S de t. ¿Ok? Tenemos el mismo largo. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos allá en el código, el pseudocódigo que pusimos ahí, vamos a iterar para cada uno de los puntos. Entonces vamos a hacer un for para del primer elemento hasta el último elemento de este arreglo. ¿Ya? Que en realidad basta que pongamos t acá. No tenemos que evaluarlo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos si el valor de este t es muy cercano al tiempo de muestreo, mediante una tolerancia, entonces vamos a decir que el impulso en ese punto va a valer 1. Eso fue lo que dijimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estamos cerca de t sub s, el resto siempre va a ser más chico. Y tenemos que definir la variable de tolerancia, que es, por ejemplo, 1 elevado a menos 6. ¿Ok? Vamos a tratar de dibujar eso. Figura 2. Plot de... Hagamos un steam mejor. De t, ¿cómo le pusimos? Impulso. Digamos que no, la variable t sub s no está definida. Ajá. Acá. ¿Cuánto sería t sub s? Perdón, tenemos que definirlo, ¿cierto? Tenemos que definir todas esas variables. La frecuencia de muestreo, podríamos ponerle, no sé, 20 veces la frecuencia máxima. Para sacar 20 muestras dentro del periodo original que teníamos. Y por ende t sub s va a ser 1 sobre fs. Demonio. ¿Ya? Ahí tenemos el tren de impulso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Deberíamos tener, esta es la duración del periodo, 0,5, deberíamos tener 20 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Y por qué eso? Porque estamos incluyendo, ¿cierto?, el 0. ¿Ya? Pero está bien. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro tren de impulso. ¿Están todos de acuerdo en la forma que lo generamos? Tiene sentido. ¿Ya? Vamos a ver ahora el espectro de la señal original y el espectro del tren de impulso. Para después poder ir a la recuperación. Ok, estamos hasta aquí.
Después le vamos a poner la chaya. Ahora, espectros. Vamos, ¿cómo era? Era S, F, espectro, y era la señal en el tiempo, y FSS era el número de muestras que teníamos. Figura 3, entonces va a ser un STIM de F, S. Una consulta. Dígame. Mandan no existen las funciones predefinidas de impulso, escalón y rampa. De escalón, sí, Heaviside. Pero creo que es la única, sí. Porque son fáciles de definir. De hecho, por ejemplo, podemos encapsular esto como una función de tren de impulso y se las puedo pasar para que la ocupen siempre, me da lo mismo. ¿Ya? Pero no sé si alguna otra vez van a tener que generar tren de impulsos. Ya, entonces dice que no estamos en la carpeta. CD. Por supuesto. En el Silos les comentaba en la primera clase que me gusta que tengan acceso a todo. Por lo mismo, todas las clases que he ido preparando las escaneo y se las subo. Entonces, lo que no dije, o sea, hay cosas que digo en pizarra que no están aquí, y de repente hay desarrollos que no hago aquí, o sea, que hago aquí pero no en pizarra. Entonces, la idea es que tengan acceso a todo, todos. ¿Ok? Entonces, ahora debería funcionar. Ya, excelente. Entonces, teníamos un impulso, ¿cierto? Está medio lento esto. Grabar y MATLAB al mismo tiempo es un poco lento. Tenemos la frecuencia en 2. ¿Está bien o no? Revisemos. ¿Qué frecuencia le habíamos puesto acá? Que precisamente 2. ¿Ok? Tuché. ¿Qué tenemos que ver ahora entonces? El espectro. ¿Dónde estoy? Espectros. El espectro acá de el tren de impulsos. Vamos a ponerle imp. Como estamos dentro de la misma escala de tiempo, la frecuencia va a ser la misma. Entonces va a ser FSS. Figura 4. Stem F, int. Se dan cuenta que trato de ocupar la misma nomenclatura, o sea, minúscula para señales, mayúscula para su transformada. ¿Está generando? Ah, está acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Fíjense en la amplitud, ¿no? Veamos, veamos lo siguiente. Perdón, ¿te iba a decir algo? ¿Qué espectro se supone que era eso? Ese es el espectro del tren de impulsos. Hagamos lo siguiente, voy a correr el espectro de la señal original. Acá. ¿Ya? Entonces esa es la señal original y ese es su espectro. ¿Ok? Ahora vamos a poner el tren de impulso acá para ver su espectro. Y poder hacer cambios. Ok. Ese es el tren de impulso original. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, aquí, nos damos cuenta que precisamente en 0,2 vale 1. ¿Y por qué en 0,2? Porque estamos hablando de que la tasa de muestreo es 40. Entonces el periodo... ¿qué hizo? Entonces el periodo de muestreo precisamente 0,2. No, 0,25. Si cambiamos esta frecuencia de acá 10 veces F0, veamos qué pasa con el espectro. No pasó nada. ¿Se achicó? ¿Qué pasa entonces, chicos? ¿Qué pasa si multiplico ahí por Fs? No, nada. Eso es lo que tengo que hacer después. Después le voy a explicar lo que pasa ahí.
pero me interesa que discutamos qué está sucediendo. ¿Qué pasa si cambio esta tolerancia? La relajo un poco. Da algo diferente, ¿cierto? De acá estoy obteniendo prácticamente lo mismo. La diferencia es que estoy teniendo más impulsos, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio esta tolerancia hacia el otro lado? Nada. ¿Qué pasa si la relajo aún más? ¿Qué está pasando? Cuando tengo muchos impulsos muy cerca, ¿qué se parece? A un 1 nomás, ¿cierto? Vale prácticamente siempre 1. Si yo hago un zoom acá, son muchos puntos, por eso está lento. Bueno, hay tantos que no logro hacer zoom todavía. Ahí está. ¿Se dan cuenta que vale prácticamente siempre 1? Entonces, ¿cuál es la transformada de Fourier? Pues en 0. Valor de C nomás, ¿cierto? Entonces, esto es concordante con lo que nosotros estamos obteniendo. Pero sí hay un problema con las frecuencias de muestreo. ¿Ok? Entonces, esta condición, precisamente, está afectando aquello. Si cambiamos la tolerancia a que sea mucho más relajada, lo que estamos haciendo es que esos impulsos, esos cuadraditos, digamos, que estamos definiendo, son mucho más gruesos. Entonces, a la larga es simplemente 1. Si yo pongo más restricción sobre el impulso, hago que esto se achique. Como se achica, ¿cierto? Tiene una duración menor y cada vez se parece más a un impulso. Entonces, por ejemplo, pongamos menos 2, que es lo que habíamos observado, que ahí sí, esto realmente parece un impulso. Y hay un minuto en el que, por ejemplo, si vamos aumentando a poco del ejemplo extremo que teníamos antes, ahí es donde aparecen cuadraditos, ¿cierto? Si vamos aumentando más, va a llegar un minuto, bueno, ahí tenemos todavía algunos con varios. ¿Se dan cuenta de lo que se está apareciendo esto de acá? ¿Y por qué? Porque esto parece un rectángulo, ¿cierto? De rectángulo muestreado. ¿Ah? Casi. ¿Ya? Entonces lo que nosotros observábamos cuando teníamos otra frecuencia acá era precisamente esta puntita de acá. ¿Ya? Entonces, si nos quedamos, por ejemplo, con menos... ¿Cuánto teníamos antes? Menos 9. Observamos, ¿cierto? Esa parte del lóbulo superior. ¿Ok? Pero fíjense en lo siguiente. A ver si logro... ¿Qué tenemos ahí? Pareciera un tren de impulsos, ¿o no? ¿Cuál es el incremento que tengo acá? 0,05. 1 sobre 0,05, ¿cuánto es? ¿Qué incremento tengo más o menos entre cada uno de estos? A ver, hagamos zoom. Estamos tratando de ver si lo que estamos haciendo tiene sentido. ¿Cuánto hay entre eso y eso? 20. Entonces la función realmente me está mostrando el espectro, pero ¿qué está pasando? Los rangos. Lo que pasa, claro, es que como lo que estamos haciendo en realidad aquí es generar pequeños rectangulitos, ¿cierto? Y la transformada de Fourier de un rectangulito es un sinc. El espectro de esto tiene un envolvente de zinc, que es exactamente lo mismo que habíamos conversado para el sample and hold, ¿cierto? Entonces, el espectro de verdad que es esto de acá, pero está modificado por el zinc. ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Tratemos, si se dieron cuenta del efecto, ¿no? Que a medida que yo voy haciendo más estricta mi condición para el impulso, el zinc cada vez se va esparciendo más. ¿Se acuerdan que al principio hace tiempo atrás vimos el efecto del muestreo natural? Yo les decía que en realidad lo que uno tenía era un rectángulo y eso generaba que tuviera un envolvente como zinc, exactamente lo que estamos observando acá. ¿Ok?
Entonces, si yo aumento, no sé hasta cuánto puedo llegar en MATLAB, ya no me acuerdo. Yo aumento, esto cada vez debería parecerse menos a un sync y más a un impulso normal. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar esto. Vamos a hacer ese truco, ¿cierto? Y se dan cuenta que lo único que estoy haciendo es tomar más muestras. A ver, digamos... ¿Qué pasó acá? Pareciera que tuviéramos aliasing, ¿cierto? ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué pasaba el aliasing? La frecuencia de muestreo. ¿Ok? Entonces, ya. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál frecuencia habría que aumentar? ¿Qué pasa si cambio ese ahí? Pasa la misma cuestión, ¿cierto? No cambia nada. Ya pues, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda que le dije que a veces era una lata discutir esto? Pero créeme que sirve de eso. Ya. ¿Cuánto nos queda? 15 minutos de discusión. Ya, porque pensé que íbamos a alcanzar a terminar reconstrucción hoy día y vamos medio lento. Los aliasing como que se eliminan aumentando la frecuencia. De frecuencia de muestreo, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo que tenemos que aumentar acá? La frecuencia de muestreo de los impulsos. Estamos hablando solamente de los impulsos ahora. Estamos tratando de obtener solamente el espectro de los impulsos, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo de mi impulso? Está determinado por el vector t, ¿cierto? Eso me dice cuál es la resolución que tengo en mi impulso. Entonces, que lo que yo tengo que cambiar acá, como estoy ocupando el mismo vector de tiempo, es en realidad esta frecuencia de muestreo de acá arriba. ¿Ok? Si la cambio, si la bajo, ¿qué pasa? Esto sigue siendo igual, ¿cierto? Sigue siendo la misma señal. ¿Qué pasa acá en el impulso? Pareciera tener más sentido, ¿no? ¿O no? Un poco. ¿Cuánto era que habíamos puesto antes? Menos 6. No, sigue viéndose igual. ¿Qué pasa si yo vuelvo a bajar esta frecuencia? Pongamos 10 solamente. Es muy poco. Mira qué fea. Ya, iba más decente. 100 puntos. ¿Qué pasa con este gallo de acá? Ahora aparecen un poquito mejor, ¿no? Fíjense que aparece 0, 20, 40, etc. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede explicar por qué pasa eso? ¿Por qué observamos eso? Lo dije, pero quiero ver si alguien lo agarró. Todo es la forma que estamos definiendo nuestra función, nuestro tren de impulsos. Estamos asumiendo que estamos ocupando el mismo vector de tiempo, ¿cierto? Entonces estamos incrementando dependiendo de la frecuencia de muestreo del vector de tiempo, de la señal original. Entonces, si esa tasa de muestreo es baja, entonces digamos, la resolución temporal de mi tren de impulso va a tener el mismo problema que la señal original. Veamos el efecto para el otro lado. Estábamos simplemente disminuyendo. Aumentemos. Vamos a tener un montón de puntos. No sé si el computador va a ser capaz de procesarlo. Yo creo que aumenté mucho. ¿Cuánto tenía antes? 1 elevado a 5. Oh, se está colgando, ¿no? Todavía no aparece la imagen. Parece que tenía 10 elevado a 5. Que puedo hacer trampa y puedo ver cuál ocupe acá. 10 elevado a 5 ocupe acá. Ya. Y ocupe 0,2. Ya. Porque no me dio la imagen, ¿no? Ya, súper. ¿Y el espectro de esta imagen? No está. A ver. 10 elevado a 5, todavía es harto. Ya.
No, pero piensa que está grabando la pantalla, grabando audio, además procesando MATLAB, además mostrando las dos pantallas a la vez. Y tiene como 3 años el computador, así que harto está haciendo. Ya, pues. No, no mostrado la imagen todavía. Ya, ahí viene la imagen. ¿Por qué se está demorando tanto? Bueno, el código originalmente lo escribí en el desktop. Bueno, lo siento, no sé qué pasó. Debería procesarlo bien. Pero bueno, mientras trabaja en eso, me interesa que concluyamos lo siguiente, ¿ya? Lamento que esto haya tomado más tiempo del presupuestado, pero creo que toda la discusión es valiosa. Es decir, cuando piensen en muestreo y recuperación, van a tener todo más claro, espero. El punto es que existe el problema en MATLAB de que como trabajamos todo de forma digital, ¿ya? Tenemos que definir bien una frecuencia de muestreo para poder tanto definir bien la señal en el tiempo como para obtener bien su espectro, ¿ya? Si no existe concordancia entre estas dos, el espectro va a dar cualquier burrada. Como nos pasó, ¿cierto? Que nos daba esa función sync, ¿cierto? O que nos empiezan a aparecer esos artifacts alrededor de la pelota de la muerte. ¿Ya? De hecho, los gringos le llaman The Beach Ball of Death, porque parece una pelota de playa cuando se pega el sistema operativo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay señales, por ejemplo, como la función, el tren de impulso, que no es trivial definirlas, ¿ya? Y la metodología que utilizamos quizás es una buena alternativa, quizás no. Entonces tenemos el problema de que dependo qué tan buena sea mi resolución temporal, puede tener mejor o peor resolución de las tren de impulso y por ende de su espectro. Entonces también aparece el problema de la tasa de muestreo, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el problema cuando uno trabaja con... ahí viene la figura. Con códigos en tiempo real y no le muestro los códigos. O sea, yo le mostré el código que había escrito antes de venir para acá, todo funcionaba. Y no se pegó tanto en correr como en este. Bueno, no estaba grabando en todo caso. Bueno, el punto es ese, son los dos puntos importantes. Lo segundo, entonces, que hay que tener en cuenta es que lo que uno define en pizarra no siempre es exactamente igual acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rápidamente, espero la próxima clase, que va a ser solamente 1 hora. Vamos a definir bien el tren de impulsos, ¿ya? Vamos a ocupar las frecuencias que yo había ocupado para no tener que pasar por esta discusión de nuevo. Y vamos a pensar cómo generar las señales que sample and hold versus espectro y después ver, ¿cierto?, cuál es el asunto del filtro de recuperación ideal, ¿ya? Lo que me interesa es que nosotros podamos generar todas estas señales. Como es el primero, ya no, esta cuestión murió, definitivamente. No está haciendo nada. Como es el primero, no, ya se pegó todo el sistema. Ah, no, ahí está volviendo a la vida. Espero alcanzar a guardar el video, ¿no?